Recientemente en mi canal estuve analizando un debate súper interesante sobre Tobias Singer, que es un rabino judío y un misionero cristiano. Ambos estuvieron debatiendo acerca de la identidad del siervo, específicamente el siervo sufriente que menciona el profeta Isaías en el capítulo 53. Y ese debate se tornó muy interesante, ya que ambos presentaron posturas muy serias, muy interesantes para enriquecer obviamente el debate en cuestión, que es un debate viejo acerca de la identidad del siervo en Isaías 53. El rabino Tobias Singer presentó muchos argumentos que merecen tomarse muy en serio, que merecen analizarse con mucho respeto, y también lo mismo hizo el misionero cristiano. Algunos de los argumentos que presentó el rabino Tobias Singer es que la identidad del siervo radica en el pueblo de Israel, o mejor dicho, en el remanente fiel y el remanente justo de la nación de Israel. Y él utiliza varios textos de Isaías 41, Isaías 42, Isaías 49, entre otros pasajes que él cita, en donde el profeta Isaías habla de manera clara y de manera explícita que Israel es llamado siervo. Pero también ocurre que el misionero cristiano dice que cómo puede ser posible que el siervo sufriente sea el remanente justo de Israel, cuando en Isaías 49 se presenta al siervo con una misión muy especial. El siervo presentado por Isaías en el capítulo 49 tiene como misión restaurar a Israel y reunir al pueblo de Jacob. O sea, restaurar a Jacob y reunir las 12 tribus de Israel. Entonces, él dice cómo el siervo es el remanente justo, si el remanente justo forma parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿cómo Israel puede restaurar a Israel? Eso es uno de los contraargumentos que presenta el misionero cristiano contra el rabino Tobias Singer. Tobias Singer es un rabino de mucha reputación, de muchos niveles académicos, es alguien tomado muy en serio en sus análisis. Me gustaría hacer este análisis porque hay una de las postura que presenta el rabino Tobias Singer que a mí me llamó mucho la atención, y ahí es donde yo quiero profundizar. Él dice que quienes están hablando en el capítulo 53, quienes están hablando en el capítulo 53 del profeta Isaías, son los reyes gentiles que son mencionados en el capítulo 52. En el capítulo 52, en el verso 15, dice que la misión del siervo es tan extraordinaria que asombrará a las naciones gentiles. Dice el capítulo 52. Dice el texto: mi siervo asombrará a muchos. Y también agrega: y los reyes gentiles cerrarán ante él la boca. Entonces, el rabino Tobias Singer dice lo siguiente: que esos reyes son los que están hablando en el capítulo 53. Ustedes saben que el capítulo 53 de Isaías empieza diciendo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es una pregunta que hace el profeta, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y luego empieza a describir al siervo que será rechazado, será despreciado, cargará el pecado de otros, llevará la iniquidad de muchos,
por su llaga seremos heridos, será herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz será sobre él, por su llaga seremos curados. O sea, menciona un sinnúmero de sufrimiento que experimenta el siervo, pero lo que me llama la atención es que Tobias Singer le acredita ese testimonio o esa audiencia a los reyes gentiles que son presentados en el capítulo 52, verso 15. Y ahí es donde yo hago mi análisis, porque yo pregunto, como estudiante que soy de la Biblia, y porque tengo un criterio personal, yo pregunto, ¿en qué momento uno puede resaltar que los reyes gentiles presentados en el capítulo 52 empiezan a hablar justamente en el capítulo 53, verso 1 hasta el verso 8, que es el argumento del rabino Tobías? O sea, ¿en qué momento el pasaje de Isaías es explícito para decir, bueno, aquí empiezan o aquí arrancan a hablar los reyes gentiles? ¿Y por qué yo me hago esta cuestionante? Porque si cambia quien habla, entonces uno puede comprender cuál es la identidad del siervo. Pero si no sabemos quién es que está hablando, o en qué punto empiezan a hablar, o quién es que está narrando esto, porque obviamente hay una voz colectiva. La pregunta en el verso 1 es, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Está hablando en sentido colectivo, ¿verdad? No está hablando de manera singular, sino de manera plural. Pero el rabino Tobías, para defender su tesis de que el remanente justo de Israel es el siervo sufriente, él rápidamente propone que los que están hablando en el capítulo 53 son los reyes gentiles. Y mi cuestionante es la siguiente: ¿cómo uno llega a esa conclusión de que los hablantes del capítulo 53 son exactamente los reyes que son mencionados en el capítulo 52? De hecho, en el debate que el rabino tuvo con el misionero cristiano le hace esa pregunta al rabino. O sea, él le pregunta al rabino, ¿ellos continúan hablando todavía? O sea, ¿se sigue esa lectura? Porque donde se menciona que los reyes cerrarán la boca ante el siervo es en el capítulo 52, verso 15. Pero ya estamos hablando del capítulo 53, del verso 1 al verso 8. O sea, ¿cómo rayo podemos identificar que estos son los que están hablando en el capítulo 53? Entonces, si logramos identificar quiénes están hablando en el capítulo 53, podemos comprender cuando el profeta dice, él fue herido por nuestras rebeliones. Podemos comprender quién es él. Podemos comprender quiénes son ellos, porque dice, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son nosotros? Y podemos comprender quién es mi pueblo, porque dice que por la rebelión de mi pueblo el siervo fue herido. Eso lo dice el verso 8. Entonces, ¿quién es mi pueblo? ¿Quiénes son nosotros? ¿Y quién es él? O sea, ¿quién es que está sufriendo? Hasta que no sepamos quién está narrando el hecho, que aparece en términos colectivos, no podemos concluir a manera determinante quién es el siervo. Algunos dicen que el siervo es el remanente justo. Sin embargo, cuando tú analizas la historia, el remanente nunca ha sido tan justo a tal punto de ser plenamente inocente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú te pones a revisar la historia y mira, por ejemplo, a Daniel en el exilio, que es parte del remanente justo, en el capítulo 9 de Daniel, tú ves al propio Daniel arrepintiéndose por los pecados del pueblo y por su propio pecado. Y él le dice al Señor, a nosotros la confusión de rostro, porque nosotros hemos pecado contra ti. En otras palabras, Daniel está aceptando que el exilio que están viviendo es una consecuencia divina, es una consecuencia de parte de Dios por el pecado de ellos. Pero cuando te vas a Jeremías, que es parte del otro remanente justo, vemos a Jeremías quejándose
por la ruina en la que se encuentra Jerusalén, pero también vemos a Jeremías quejándose de que el pueblo, de que la tierra quedó desolada y de que el pueblo está con una incertidumbre enorme en el exilio babilónico. De hecho, de esta crisis del profeta es que surge el libro de Lamentaciones. O sea, son los lamentos del profeta. Mas sin embargo, cuando tú te vas a la descripción del siervo en el capítulo 53, dice que como cordero mudo fue llevado al matadero. Entonces, si Jeremías es parte del remanente justo, ¿cómo es posible que el cordero fue llevado, es un cordero mudo, si Jeremías se está quejando? ¿Y cómo es posible de que el siervo sea inocente plenamente? Y vemos a Daniel, que es parte del remanente justo, pidiéndole perdón a Dios por los pecados. O sea, se cae de la mata a simple vista. Cuando tú empiezas a revisar la historia, se cae de la mata de que el remanente justo sea el siervo sufriente, cuando vemos parte del remanente justo pidiendo perdón por su pecado, y vemos a otra parte del remanente justo quejándose por cómo el juicio de Dios dejó a Jerusalén y al pueblo de Israel. Ahora, si nos vamos un poco más para atrás y vemos todos los exilios del pueblo de Dios, yo te pregunto, tú que me estás escuchando ahí, ¿en cuáles de esos exilios Israel fue un cordero mudo? ¿En cuáles de esos exilios Israel fue llevado al cautiverio siendo inocente? Hasta que no encontremos ese precedente histórico, no podemos concluir simplemente, y lo digo con mucho respeto, porque un rabino lo diga, no podemos concluir que el remanente es el pueblo justo de Israel. Otro argumento que presenta el rabino Tobias Singer es que él cita Sofonías capítulo 3, en donde ahí habla de un remanente que no dirá mentira y de un remanente que hará justicia. Pero eso es, primero, es una profecía en futuro. No es el mismo contexto de Isaías 53. O sea, no es el mismo referente de siervo al que se refiere el profeta Isaías en el capítulo 53. Y para poder encajar eso, porque el rabino quiere encajar ese remanente que menciona Sofonía con que no hubo engaño en la boca del siervo sufriente presentado en el capítulo 53 de Isaías, eso solamente funciona si quien está debatiendo contra el rabino acepta esa categoría externa de ese siervo que no hará injusticia y que no dirá mentira. Pero si nos quedamos exclusivamente en la característica que menciona Isaías 53 acerca del siervo, entonces el rabino tiene que demostrar cómo el remanente justo presentado por Sofonía es el mismo remanente que según él se encuentra en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Entonces, ¿quiénes son los que están hablando en el capítulo 53? Y te voy a hacer tres propuestas te voy a hacer. La primera es la que propone el rabino Tobias Singer. La primera es las naciones gentiles. Los reyes de las naciones son los que están hablando en el capítulo 53. La segunda postura es el pueblo de Israel que está reconociendo la obra del siervo y está hablando en sentido colectivo y explicando la función del siervo de manera retrospectiva, ¿verdad? Está mirando la obra del siervo hacia el pasado y luego están concluyendo, ahora entendemos
el anuncio. Antes no lo antes no lo entendíamos, ahora podemos comprender la misión del siervo. O número 3, que es la que yo sostengo, los que están hablando en el capítulo 53, para mí es el profeta Isaías en representación de los profetas anteriores que anunciaron un rey davídico y anunciaron también un siervo que llevaría a cabo una misión, ¿verdad?, de restauración, de salvación, de reconciliación con Dios, y que esos profetas no fueron entendidos por el pueblo de Israel. Me explico. Basado en la expectativa mesiánica que había en el siglo I, todo el mundo concluía en el siglo I que el Mesías necesariamente tenía que ser un guerrero militar, que armara un ejército, que viniera con una espada y que derrocara a Roma. Esa era la percepción de un Mesías que había en el siglo I. Pero no existe un solo texto mesiánico en la Biblia hebrea que diga de manera explícita que el Mesías o el siervo del Señor vendría con una espada, armaría un ejército y derrocaría a los enemigos. Si nos quedamos en el contexto histórico de Isaías, nunca se habla del siervo tomando una espada y derrocando a Babilonia o derrocando a los persas. En caso de que situemos Isaías capítulo 53 después del exilio, ¿verdad? Y si llevamos esto al siglo I, los profetas describen a un Mesías que vence con la palabra que sale de su boca, que vence, que llega a Israel entrando humilde en un burro. O si nos vamos a Daniel capítulo 9, vemos a un Mesías que llega en la semana 69, es cortado en la semana 69, y luego que es cortado, o sea que la vida le es quitada, no por causa propia, ¿verdad? La vida le es quitada. Entonces luego dice el capítulo 9 de Daniel que la santa ciudad es destruida y el santuario también. Eso ocurre después que la vida del Mesías es quitada. No ocurre antes, ocurre después que la vida del Mesías es quitada, ¿verdad? Entonces no existe un pasaje explícito en el Viejo Testamento que diga que el Mesías vencería por medio de la fuerza militar, por medio de la fuerza bruta, o por medio de la estrategia militar, o por medio de la política. El Viejo Testamento describe a un Mesías que llega para vencer el mal, y ese mal no es un imperio simplemente específico, sino lo que se esconde detrás de esa fuerza imperial, que es el pecado. Señores, analícenlo. A nivel histórico, la Biblia hebrea presenta que cada vez que Israel estuvo en un exilio, la causa principal fue el pecado. Analícenlo. El pecado es siempre la causa por la que Israel estuvo cautivo en Egipto, por la que Israel estuvo cautivo por los sirios, por la que Israel fue llevado cautivo por Babilonia, y por la que Israel estuvo bajo el dominio de los persas y después de los griegos. Siempre el origen fue el pecado. Yo no estoy aquí para decir a priori que el texto de Isaías 53 habla de Jesús de Nazaret, porque no aparece el nombre Jesús de Nazaret en el capítulo 53 de Isaías. Ese no es el punto inmediato, ¿verdad? El punto inmediato es
¿quiénes son los que están hablando en Isaías 53? ¿Y cuál es el anuncio que aparentemente le ha costado creer a la audiencia de los hablantes en el capítulo 53? Oigan cómo inicia Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Esa es una pregunta que presenta el autor de Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? En los cánticos del siervo. Recuerde que Isaías 53 es el último cántico de los 4 cánticos del siervo. Entonces, ¿cuál es el anuncio que presenta el profeta? ¿Cuál es el gran escándalo en Isaías 53 o en los cánticos del siervo? No podemos decir que es Ciro como Mesías, porque Ciro no forma parte de los 4 cánticos del siervo. Sí, Ciro es llamado Mesías, ¿verdad? En el contexto de Isaías 40 hasta Isaías 55. La palabra Mesías de manera explícita se la otorgan a Ciro, pero Ciro no pertenece a los cánticos del siervo. Ciro no pertenece a los cánticos del siervo. Entonces, ¿cuál es el gran escándalo? Que Dios está anunciando a través del profeta que vendrá un siervo que será rechazado, que será herido, que llevará la iniquidad y la culpa de muchos, que como oveja será llevado al matadero, que será molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz será sobre él, que por su llaga somos nosotros curados. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el escándalo es que este siervo vence por medio del dolor. El escándalo es el anuncio que nadie quiere creer. Es que este siervo no salva con espada. Es que este siervo no salva por medio de la política. Es que este siervo no salva por medio ¿de qué? De la conquista militar. Es que este siervo no va a vencer a Babilonia. Ese es el gran escándalo. Este siervo no es Ciro. Ciro sí es quien va a vencer a Babilonia y quien va a permitir que los cautivos regresen a Israel y reconstruyan el templo y la ciudad. Eso lo va a hacer Ciro como ungido de Dios. Pero analiza y quiero que veamos que el capítulo 53 de Isaías no menciona el exilio babilónico por ningún lado. El capítulo 53 solamente habla del pecado del pueblo y habla del siervo muriendo como sustituto por el pueblo que pecó. Entonces mira un detalle gramatical que se pasa mucho por alto. El capítulo 52 dice: mi siervo será prosperado y asombrará a muchas naciones, y los reyes gentiles cerrarán ante él la boca, porque oirán lo que nunca habían escuchado y recibirán el anuncio que nunca se le había anunciado. Entonces aquí hay un problema enorme para el rabino Tobias Singer, porque él propone que quienes están hablando son los reyes gentiles en el capítulo 53. Pero ¿cómo pueden ser ellos los que están hablando si ellos en el capítulo 52 nunca habían escuchado el anuncio? ¿Cómo son ellos los que están hablando o los que están anunciando el anuncio, verdad? En el capítulo 53, si ellos cerrarán la boca a causa del anuncio, que de hecho el anuncio se lo da al siervo, a los reyes gentiles. Entonces, ¿cómo puede el rabino Tobias Singer decir que quienes dan el anuncio son los reyes gentiles si ellos quedan anonadados por recibir el anuncio en el capítulo 52, verso 15? Si usted tiene su Biblia ahí, ábrala. Yo no quiero de que faltar el respeto, de que
Dije, estoy refutando al rabino Tobias Singer porque probablemente yo no tenga los niveles que tiene el rabino, ¿verdad? Esto no es una refutación, esto es un análisis que estoy haciendo de la postura del rabino, ¿verdad? Porque aunque él sea un rabino, él puede equivocarse o puede llegar a una conclusión errónea, ¿verdad? O puede pasársele algún detalle por alto. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Además, en mi último video colgado en el canal, yo hago un análisis justo de este debate entre el misionero cristiano y el rabino Tobias Singer. Y de hecho no doy ningún ganador, porque creo que hay cosas que se pasan por alto, que el debate pasó por alto, que se pudieron haber aprovechado. Como por ejemplo estos detalles que yo estoy revelando aquí en este live. Entonces hay como una contradicción entre la lectura del capítulo 52 verso 15 de Isaías y el capítulo 53 del verso 1 al verso 8. Hay una contradicción. No se sigue esa lectura, porque si yo soy el que doy el anuncio, yo no puedo quedar impactado por el anuncio. Y de hecho el texto es muy explícito cuando dice: los reyes cerrarán ante él la boca. O sea, el escándalo de Isaías 53 es tan increíble porque nunca se había visto esto. Mira, voy a hacer una comparación ahora mismo entre Ciro como el ungido de Dios y el siervo sufriente. Cualquiera que no conoce el contexto histórico del pueblo de Israel pudiera decir que el gran escándalo que anuncia el profeta Isaías es que Ciro es el Cristo de Jehová, porque eso es lo que significa la palabra ungido, Cristo o Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego, ¿verdad? Perdón, ungido en hebreo y Cristo en griego. Ambos términos significan Mesías. Entonces, pudiéramos decir que el gran escándalo en Isaías es que Ciro es el ungido de Dios. Pues te tengo noticia. No es la primera vez que Dios usa a un pagano o a un gentil para salvar a su pueblo. Solamente recordemos que Abraham le diezmó a Melquisedec, y Melquisedec es un rey cananeo. Ni siquiera existía el judaísmo. También vemos a José, se convirtió en el salvador de Egipto. Y usted dirá, pero José era hebreo. Sí, pero José también era egipcio, era un gentil, porque la mayoría de su vida la pasó en Egipto. José llegó allá, ¿a qué edad? A una edad probablemente de algunos 17 años. ¿Qué sé yo? Algunos 15, 16 años de edad. Solamente en prisión, José duró 12 años en prisión. Ahora analice que José murió en Egipto. O sea que José fue un gobernante no solo hebreo, sino también gentil. Y a través de él, Dios trajo salvación al pueblo. A los gentiles, porque todas las naciones iban a comprar trigo en Egipto, y también al propio pueblo hebreo. Y lo mismo ocurre con Moisés. Moisés se crió en el palacio, tenía sangre hebrea, pero su cultura era egipcia. Por lo tanto, no es un escándalo que Ciro sea el ungido de Dios y que sea gentil o pagano. De hecho, el mismo profeta Isaías lo aclara: te puse nombre y sobrenombre, aunque tú no me conociste. O sea, el mismo Dios reconoce que Ciro no lo conoce, pero aún así Dios lo está llamando y lo está ungiendo con una función mesiánica política. Pero ese no es el caso del siervo sufriente. Por eso, cuando el profeta anuncia a Ciro como el Cristo de Jehová, eso no produce un escándalo,
Pero cuando el profeta Isaías anuncia que el siervo va a traer la victoria de Jehová por medio del sufrimiento y del sacrificio vicario y del sacrificio sustitutivo, entonces eso sí produce un escándalo. ¿Por qué? Porque acuérdese que este mismo siervo, en el capítulo 49 de Isaías, el profeta está diciendo que ese siervo va a restaurar a Jacob. Ya eso distingue al siervo de Jacob, y dice que va a reunir a todo Israel. Entonces, si este siervo restaura a Jacob y reúne a Israel, el siervo no puede ser Israel. Aparte de que históricamente nunca vemos a ningún remanente justo de Israel salvando al Israel que estaba en el exilio, porque analiza que esa misión se la dan a Ciro. Ciro es quien trae de vuelta a los cautivos. Pero analiza el capítulo 53. En el capítulo 53 el siervo sufriente está resolviendo el pecado, no el exilio nacional. Entonces pudiéramos, a manera hipotética, no sé si lo digo, si es el término correcto, o a manera de explicativa, por decirlo de alguna manera, pudiéramos concluir que Isaías presenta dos exilios: el exilio nacional en Babilonia y el exilio moral, el del pecado, el espiritual, que, como dije anteriormente, cada vez que Israel estuvo en un exilio, el trasfondo es que Israel pecó contra Dios, y en respuesta o como consecuencia a ese pecado, Dios permitió que los enemigos vinieran sobre Israel, invadieran la tierra, vencieran al pueblo, quemaran los muros, destruyeran el templo y se llevaran al pueblo cautivo. Siempre, en cualquier exilio que usted busque de Israel a nivel histórico en la Biblia, siempre el trasfondo es el pecado. Entonces, yo pudiera decir, y lo digo con mucho respeto, para mí Ciro es un parche mesiánico en el contexto de Isaías 40 al 55. ¿Cómo así que Ciro es un parche mesiánico? Claro, Dios levantó a Ciro solamente para hacer que los cautivos regresaran de Babilonia a Jerusalén. Y aquí viene la pregunta histórica. Cuando el pueblo regresó a Jerusalén, a Israel, ¿no seguían siendo ahora cautivos de los persas? Seguían siendo cautivos ahora de los persas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel histórico con Ciro? Lo que hay es un traslado de exilio, un cambio de exilio, ¿verdad? Estaban en Babilonia, vienen los persas o los medos persas, vencen a los babilonios, Ciro libera a los cautivos, se van a su pueblo natal, a Israel, pero continúan siendo esclavos de los persas. Ya no son esclavos de Babilonia, pero ahora son esclavos de los persas. Están bajo el yugo de los persas. Entonces, no son libres al 100%. No tienen libertad jurídica, no tienen libertad política, no pueden ungir a un descendiente de David y coronarlo rey de la nación, porque el rey de ellos era Ciro. Y para que ustedes vean que la historia me da tanto la razón, que en la actualidad, por decirlo de alguna manera, en la actualidad, en Israel se acuñó una moneda con el rostro de Donald Trump y el rostro de Ciro el Grande. En otras palabras, el Israel actual, el Sanedrín actual, ha comparado la ayuda que Donald Trump le otorga al pueblo de Israel en los diferentes conflictos que Israel tiene con las naciones que lo rodean. El Sanedrín actual de Israel ha catalogado a Donald Trump
como una especie de Ciro moderno del Israel actual. O sea que están comparando actualmente los israelíes actuales a Donald Trump con el Ciro el Grande, con el Ciro histórico, para que ustedes vean cuál fue la función de Ciro en el pasado. La podemos ver reflejada ahora con Donald Trump en el futuro. Donald Trump fue uno de los primeros que dio su voto y pujó y metió la fuerza necesaria a nivel político y a nivel de autoridad y a nivel de recursos para que Israel haya sido declarada una nación libre e independiente nueva vez, para que Israel tuviera su propia identidad como nación. ¿Me doy a entender? Perdón, estoy confundiendo los términos, me equivoqué. Para que la capital de Israel nueva vez sea Jerusalén. Ahora sí estoy en el tópico correcto, me confundí de parámetro histórico. Para que la capital actual de Israel sea de nuevo Jerusalén. Eso lo hizo Donald Trump. Y a causa de eso existe una moneda simbólica con la cara de Donald Trump y la cara de Ciro el Grande. Esa es la función histórica de Ciro, del Ciro histórico, ¿verdad? Mas, sin embargo, nadie puede decir de manera explícita que Ciro iba a salvar a Israel de sus pecados. Esa función no se la dieron a Ciro, se la dieron al siervo sufriente. Entonces, si el remanente justo que propone el rabino Tobias Singer nunca ha sido inocente históricamente, ¿cómo pudo ser molido por los pecados del pueblo? ¿Cómo pudo ser llevado como oveja al matadero? ¿Cómo puede ser un cordero mudo si ya hemos demostrado aquí que el remanente justo se queja como Jeremías o se arrepiente como Daniel? Y hay un dato más. En el libro de Jeremías, ¿sabe qué hizo el remanente justo con el profeta? El profeta viene y le profetiza y le advierte que se vuelvan a Dios, que confíen en Dios, que los cautivos van a regresar, que no pequen contra Dios, que no busquen apoyo de Egipto. ¿Y sabe qué hizo el remanente justo con Jeremías? Afuerió al profeta, intentaron matar al profeta y se fueron a buscar ayuda de los egipcios. Ese es el remanente justo que quedó en Jerusalén. Entonces hay que resolver esto. ¿Quién es el siervo sufriente? Porque por los ejemplos que estoy poniendo, no puede ser el remanente justo, y mucho menos puede ser toda la nación de Israel, porque un esclavo no salva a otro esclavo. Estaban cautivos en Babilonia, no podían resolver su condición moral ante Dios. Por eso es que a Daniel el ángel le revela 70 semanas de años y analiza para qué son esas 70 semanas de años. Para poner fin a la iniquidad, para resolver el conflicto del pecado, para ungir al santo de los santos, para llevar a cabo la expiación. Tú estás viendo que las 70 semanas de años son para resolver un problema moral. Sí, en ese transcurso de las 70 semanas se va a edificar la ciudad. Eso lo dice el pasaje. Pero no son los 6 propósitos del versículo 24 de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 tiene 6 objetivos para las 70 semanas. Y esos 6 objetivos tienen que ver con la condición moral del pueblo de Israel. Esos 6 objetivos no tienen que ver con la edificación de la nueva ciudad y la reconstrucción del templo. No. Eso ocurre dentro del decreto o dentro del conteo de las 70 semanas, pero no son los 6 objetivos de las 70 semanas. Es por eso que Daniel en el capítulo 9 se ve obligado a introducir al Mesías, porque para poder resolver el pecado o los seis objetivos
mencionado en Daniel 9, verso 24, tiene que venir el Mesías a resolver esa parte. Y esa parte, la condición moral del pueblo de Israel, no se resuelve ni a nivel político, ni a nivel militar, ni a nivel de espada. Ese es el gran escándalo de Isaías 53. Mencióname una espada que se le atribuya al siervo que presenta Isaías en el capítulo 49 y en el capítulo 52 y en el capítulo 53. El siervo nunca toma una espada. El siervo nunca hace violencia. Dice, nunca hizo maldad. Nunca hubo engaño en su boca. Y después que haya puesto su vida en expiación, dice, verá el fruto de su obra, dice el texto. Verá linaje. O sea que el pasaje continúa hablando que después que el siervo muera por los pecados o se sacrifica por los pecados, dice que muere el siervo, pero luego el texto presenta una vindicación. El siervo es vindicado, o sea, de alguna manera, el siervo vuelve a la vida. Yo no voy a inferir que el texto dice, Isaías profetizó la resurrección del siervo, porque el profeta no usa ese término, resucitó el siervo sufriente. Pero sí, el pasaje de Isaías 53 menciona que el siervo verá largos días después de la obra expiatoria que lleva a cabo. Entonces, necesitamos estar claro ahí. O quienes están hablando son los reyes gentiles, como dice Tobias Singer, o es el pueblo de Israel que está reconociendo que aunque ellos son el pueblo que anuncia la salvación, no entendieron de qué manera se iba a llevar a cabo la salvación. O la postura que yo defiendo, que quienes están hablando en el capítulo 53 es Isaías en representación de los demás profetas que anunciaron la salvación de Dios, pero que el pueblo nunca entendió a cabalidad de qué forma era que Dios iba a salvar de los pecados. Y eso tiene mucho sentido porque quienes hablan en el capítulo 53 dice, por la rebelión de mi pueblo, mi siervo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo. Entonces, todo el que lee la Biblia hebrea sabe, todo el que ha leído la Biblia hebrea sabe, cuando hablo de la Biblia hebrea me refiero al Antiguo Testamento, todo el que ha leído la Biblia hebrea sabe que de manera explícita en todos los libros del Viejo Testamento, mi pueblo se refiere al pueblo de Israel. Nunca las naciones gentiles en la Biblia hebrea se le ha llamado por nadie, por ningún profeta ha llamado a las naciones gentiles mi pueblo. Dios nunca se ha referido a las naciones gentiles como mi pueblo. Y aquí Isaías 53 dice, por la rebelión de mi pueblo, mi siervo fue herido. Entonces, mi pueblo, lo más plausible es que se refiera al pueblo de Israel. Y mi siervo fue herido, lo más plausible es que se refiere a una figura individual, no al remanente justo. Una figura individual que representa a mi pueblo, Israel, ¿verdad? Representa a mi pueblo, a Israel, y encarna la misión que Israel empezó, pero que Israel no pudo completar. Eso tiene mucho más sentido que decir que el siervo sufriente es el siervo justo, porque a nivel histórico las escrituras no te ayudan a concluir que exista un remanente tan justo
pero tan justo que nunca haya hecho maldad, o que nunca haya hecho violencia, o que nunca haya sido un cordero mudo.